Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Orquestando Herramientas Atlassian, donde los instrumentos pueden ser los mismos, pero cada empresa tiene su propia orquesta. Aquí exploramos los distintos tipos de implementaciones de las herramientas de la suite y su marketplace, para poder brindarte tips, compartir mejores prácticas y ayudarte a sacar el mayor provecho de las herramientas. Mi nombre es Hernán Alavi y me acompaña en este podcast Federico Kiwan. ¿Cómo estás, Federico? Hola Hernán, ¿cómo estás? Muchas gracias nuevamente por tenerme en cuenta, como siempre, para estos podcasts. Y básicamente el tema que vamos a estar tocando hoy, como lo dice bien el título de nuestro podcast, ¿no? Este plan perfecto, es justamente, vamos a estar viendo un poco los planes de cloud, sobre todo enfocado a lo que es estándar y premium. Entonces, Hernán, ¿cómo vamos a empezar con esta temática? Bien, antes de nada, comencemos con la música. Bien, ahora sí. El, el enfoque de esto está apuntado a este escenario en donde uno tiene que analizar, eso ya no viene, lo vemos bastante seguido, ¿no? Que uno está en el plan estándar. Si tenemos, ¿no? Una empresa, Ah, empezó en su versión estándar y necesita crecer y empieza a necesitar esas funcionalidades, sea de vista de roadmap, si está trabajando con proyectos de software o quiere empezar a manejar el inventario, como los casos más, con los principales disparadores, a la pregunta de decir, bueno, a ver, ¿es el momento de pasarme a Premium? ¿Mm? ¿Debo hacerlo? Y eh, buscamos eh, repasar un poco las diferencias de los planes, eh, y los costos ocultos asociados, a las distintas alternativas que uno puede tener para decir, no, eh, me asusta el número que tiene en el portal web Atlassian si hago el salto, pero no necesariamente una solución in-house realmente me va a resultar más económica, ¿no? Así que vamos a estar discutiendo eso, ¿no? Es Eh, que totalmente, digamos, tengamos en cuenta que cuando nosotros tenemos un formato o estamos en un plan, por ejemplo, en estándar, donde tenemos ciertas aplicaciones y empezamos a crecer, no solo a nivel de usuario, sino a nivel de manejo de datos, que sucede y muy a menudo tenemos muchos clientes donde pasan por esas situaciones, en el cual, bueno, en esto como comentaba Hernán, en el momento de hacer el salto, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? O cuáles son las mejores cuestiones relacionadas. Por ejemplo, eh, y como ya introduciéndonos en el tema, uno, el tema del espacio. Convengamos que en el estándar uno tiene un espacio limitado, sobre todo esto pega mucho en Confluence, en la velocidad de crecimiento que a veces en Jira Software, porque Confluent uno también comparte videos, comparte imágenes, y se puede tornar un ambiente, digamos, en el cual necesitemos más cantidad de espacio. Y convengamos que es información que muchas veces necesita sí o sí ser almacenada por cuestiones legales. En mi caso, he visto instancias donde casi llegan al límite de cloud, pero son bastante difícil hablando de Jira Service Management, perdón, de Jira Software y Jira Service Management también, porque por lo general el software que más rápido va a crecer en términos de espacio es Confluence. Entonces ya tenemos que estar pensando, por ejemplo, en esta estrategia corporativa. Si tenemos que cambiar a una licencia premium en Confluence y a lo mejor seguir en estándar en el resto, tomando este como una de las tantas variables que vamos a estar hablando, ¿no? ¿No? Correcto, y sí, dentro del espacio, para mí, como disparadores de la pregunta, el espacio se da justamente cuando vas a hacer un análisis con Confluence, digamos. Claro. Es el principio, por lo que vos decís justamente. Tal vez en un service management no es lo que he visto en el día a día, ¿no? O sea, mm, por- porque se usa para otra cosa, digamos, ¿sí? Si bien voy a estar subiendo archivos de documentación, tengo este problema y demás, el- lo que ocupa espacio claramente son los adjuntos. ¿Mm? Y no Sí, necesariamente tengo el totalmente. mismo volumen. ¿Mm?
Este, exactamente. distinto es el caso cuando empezamos a automatizar los procesos, que puede ser uno de los otros disparadores. Las diferencias, ya que en el plan estándar nos manejamos hasta 500 reglas globales, ¿no? 500 ejecuciones globales al Claro. mes. Que suena mucho, pero cuantito yo tengo un poco de actividad entre unos cuantos proyectos, puedo llegar al límite rápidamente. ¿Mm? De hecho, como te digo, es mucho más frecuente el escenario. Sí, convengamos que es un escenario que se puede presentar en algo tan simple como, por ejemplo, tengo Jira Software, tengo Jira Service Management, tengo una cantidad reducida de agentes porque en realidad le abro, tomando como ejemplo, le abro yo mis tickets digamos, al proyecto de Jira Software, donde tengo la mayor cantidad de licencias porque están mis desarrolladores ahí, pero ya esta creación de ticket en dos proyectos, por ejemplo, suponiendo que es global porque se tienen que ir comunicando, cuando tenés un volumen pequeño, puede que funcione, pero ya cuando empezás a tener un volumen un poco más, y no estoy hablando que esto va a ocurrir en un tiempo muy prolongado, por lo general, cuando uno ya tiene implementado una solución de Jira Service Management, tiende a confluir todos los pedidos en ese tipo de, digamos, de instancia, con lo cual van creciendo, digamos, toda esta cantidad de pedidos de ticket, entonces ese tipo de automatizaciones ya empiezan a estar como en una cuestión bueno, estamos detectando un problema y estamos hablando de una tipo de automatización, ni hablar si vamos a cosas mucho más agresivas y administrativamente más o menos recomendable, podría decir, que es, por ejemplo, chequear ciertos campos o si pasa en cierto estado. O si es un ticket que tiene ciertos otros linkeados, que tiene que mover otro de otro proyecto, o tiene que cerrarse el ticket que yo tengo linkeado de a lo mejor de dos proyectos distintos, porque es todo como la misma cosa, como hablando de ciertos tipos de automatizaciones que podemos tener, estamos imaginando que eso se está corriendo muchas veces, porque cada vez que cerramos un ticket, no importa de qué proyecto sea, si está involucrado lo que están dentro, lo va a contar aunque no cumpla con la condición, pero ya es una ejecución y por ende ya no va a ir contando. Entonces, mientras más vamos creciendo con el ambiente, ya empiezan a saltar todas estas dificultades que, bueno, hay distintas formas de poder abordarlo. Una es cambiándonos de plan, sumando ya nuestra variable que hablábamos, por ejemplo, de Confluence, ¿no? Ujú, de acuerdo. Y después otro de los disparadores, para empezar la pregunta, es decir, me tengo que cambiar, son las funcionalidades, como hacer la parte de assets en Service Management, o bien las Advanced Maps, si yo quiero Ah, la vista a alto nivel. Mm, que en, en mi experiencia, en muchos casos, eh, se termina justificando en realidad como combinación de estos dos últimos casos, ¿no? Yo necesito la funcionalidad y sé que me voy a quedar corto con reglas automáticas. claro, Como que en muchos casos uno de los dos no termina de justificar y se empiezan a buscar eh, alternativas justamente para evitar el pase, digamos, porque no llego a justificar con el departamento de finanzas el duplicar el costo del producto para tener más reglas automáticas. Mm. Pero ahora si claro. voy con un caso más reglas y además de eso voy a tener toda la gestión de inventario adentro, es otro argumento y mucho más justificable llegado a Sí, ser. no solo tener, como vos bien estás explicando, todo el inventario adentro, sino con esto que también comentabas de tener la visión de portfolio con Android Roma. O sea, estamos agregando dos aplicaciones que si tuviéramos que ir por fuera, bueno, podríamos sentarnos y discutirlo a ver cuál es la mejor alternativa, ¿no? En esos casos, porque claramente tenemos herramientas por fuera que van a cumplir con estas ciertas condiciones. Ahora bien, en el momento de costos, bueno, nos conviene, no nos conviene, realmente podemos dar ese salto, no lo podemos dar. Es como que ahí empieza
¿no? El estudio de alternativas para, digamos, o la contraofensiva, la vamos a poner en algún término así medio fuerte, de finanzas o del, digamos, del encargado de los números, de decir, mira, no nos da el presupuesto, no nos podemos ir, justifícamelo más, ¿no? O qué otras alternativas tenemos. correcto. Ujú. Correcto. Y ahí es donde uno empieza a recurrir a lo que es el marketplace, ¿eh? Donde Claro. opciones, tenés opciones varias para tener, principalmente las funcionalidades adicionales, ¿no? Del asset, tengo unas cuantas aplicaciones para gestionar el inventario, eh, o dentro de Roadmap tengo otras alternativas, Big Picture como la más conocida, como alternativa para mencionar. Este, que sí, me voy a evitar a nivel costo pegar un salto tan grande. Entonces, en una primera Sí, instancia, si yo voy y le presento eh, a la gente de finanzas esto y sí te va a decir, no, no con Big Picture, pon este plugin y demás. Pero hay otros análisis por detrás, ¿eh? Y estos costos ocultos que van surgiendo de cada estas alternativas también, ¿no? Este, claro. justamente, después la idea es ahora presentar algunas de las alternativas como esto del marketplace y después vamos a hablar un poco más de estos eh, costos ocultos de decir, sí, mm, ahorremos el dinero y pongamos Big Picture o pongamos este plugin o lo que sea mm, para no pegar el salto. Mm. Dentro de las otras alternativas, que es lo que solemos usar? Eh, Y agregándole un punto a eso que estabas diciendo, y ya tomo también el siguiente, el siguiente tema, era, o respondiendo a tu pregunta, es también que, ¿qué pasa? Nosotros a finanzas le damos una foto, pero tendríamos que tener también una proyección, porque si vamos metiendo cada vez más usuarios, esas aplicaciones también van aumentando el costo, que a lo mejor ya teniendo la licencia de Premium, a lo mejor en un año ya estamos al mismo nivel. Sin embargo, las licencias de Premium capaz que van aumentando porque van ingresando más usuarios, pero no tenemos que estar a la par pagando tres aplicaciones más, como para resolver en alguna medida, dos aplicaciones más, perdón, como para resolver eso en particular, porque Confluent directamente no lo podríamos resolver de esa manera porque no tenemos un plugin que, digamos, a menos que, bueno, tengamos como que sacarla afuera de Confluence ya esa información y que esté en algún repositorio externo, bueno, ya sería otra la discusión, pero no estaría interno en Confluence, ya dependeríamos de links, ya sería ujú, otra infraestructura. Y como bien decía, con este tema de los ahorros, de intentar, bueno, uno empieza con la cuestión del desarrollo propio, o sea, de contratar, ya sea o un equipo externo o utilizar el mismo recurso de la empresa para ir resolviendo de alguna forma algunas cuestiones que se nos da. Vamos a suponer el tema, por ejemplo, del mantenimiento de asset. No depende de una aplicación, capaz que consigo algo gratis en el mercado y a su vez le agrego a un equipo de desarrollo que puede estar, digamos, creando servicios o creando programas que me ayuden a retroalimentar ese software o crear mi software propio de manejo de asset con mi equipo y me mantengo, digamos, con eso, con todo lo que eso significa. Uno, ese recurso destinado a hacer esa aplicación en particular. Después el mantenimiento futuro y las actualizaciones. O sea, qué más funcionalidades le voy a dar o no, siendo que por lo general no es un producto que mi empresa esté interesado en desarrollar en el sentido de que no me aporta un valor agregado, porque mi empresa se dedica, vamos a suponer que es una empresa, una automotriz, o es una empresa de logística, o una empresa de software. Ellos, el core del negocio es el desarrollo del sistema que hacen para vender, no de un sistema que ellos necesitan para controlar su jardín, le podríamos decir, ¿no? ujú. Sí, en todo caso te daría un ejemplo más cercano a los casos que hemos tenido y en muchos casos, por ejemplo, para paliar el escenario de decir, eh, con el tema de las reglas automáticas, que llegas a los 500 rápidamente, uno dice, bueno, me hago un servicio que haga todo el automatismo por detrás. ¿Mm?
En vez de hacer Claro. todas las validaciones, yo recibo el webhook, eh, que con eso no tengo problema con los límites en Atlassian. Tengo el webhook, hago todo mi desarrollo, toda mi lógica que podría hacer en automation. Le pongo el plato, le pongo el tiempo y hago la lógica por detrás y me evito pegar el salto. En ese sentido, porque no necesito más las 500. Claro. No se queda arriba, por así decirlo. ¿Mm? Pero bueno, después tenés el costo de mantenimiento, justamente, ¿no? Que es la contrapartida, No, adelantándonos. y también de qué pasa si la persona que hizo ese desarrollo se fue y no la documentó bien y necesitas cambiar, agregar, modificar. O sea, siempre va a depender de tener un recurso con ese nivel de conocimiento. Cuando nosotros que administramos la instancia en Jira, y por ejemplo Jira Automation, que es de lo que estamos hablando, entendemos que es una interfaz muy simple de poder usar, al menos para las cosas, las cuestiones, prácticamente para el 80% de las automatizaciones necesarias, es muy simple de entender cómo se hace, y cualquiera o casi todos los administradores algo de conocimiento de Jira Automation van a tener, pero no vas a tener a todos los desarrolladores pudiendo justamente mantenerte esa aplicación porque tienen que ser en un lenguaje moderno, que cualquiera lo pueda, digamos, más o menos interpretar, y después que esté bien escrito para poder mantenerlo bien. O sea, realmente es, y hay que tener en cuenta que es un script casero, o sea, un script hecho desde la empresa. Entonces, no tiene la seguridad y no tiene todo lo que involucra un módulo como el de Jira Automation en Atlassian, que tiene todo un equipo encargado de no solo agregarle más funcionalidades todo el tiempo, que cada vez la herramienta funciona realmente cada vez mejor, sino también todas las cuestiones de seguridad que hay por detrás, todas las cuestiones que tienen que ver con mantener, digamos, porque está bien, algo que hablábamos en capítulos anteriores, que cloud, no tenemos un recurso limitado como a lo mejor nos pasaba con server. Pero un script mal hecho nos puede terminar siendo un enorme dolor de cabeza y nos puede llegar a impactar. Entonces tiene como todas sus aristas, que yo no digo que no solucionen ciertas cosas, pero creo que, y con Hernán estamos de acuerdo, o me parece que estábamos dentro de todo de acuerdo, que no es una solución muy escalable en el largo plazo. Puede ser para una situación muy particular, para un tiempo determinado en el crecimiento de la empresa, pero ya llega a cierto punto en el que administrativamente no conviene tener algo tan casero, me parece. Ujú, correcto, sí. Este, y después tenés otro caso que lo he visto eh, al momento de evaluar cambios y demás, en el cual directamente se, se evalúan decir, bueno, en vez de pasarme a Premium para un caso bastante común sería en la parte de Jira Software, en donde necesitamos Claro. que este grupo de proyectos, tenemos que tener el high level, sí o sí. ¿Mm? Y la consulta clásica de las licencias es, ¿puedo asignarle las licencias premium a 10 usuarios solamente? No. Es a los 300, a los 400 que estén licenciados. Entonces, a veces una alternativa que se evalúa es decir, bueno, los proyectos que necesito, pongo en instancia B, ¿m? Los pongo en premium, tengo todas las cosas, todas las funciones ahí, y el resto sigue en la instancia A. Separo las instancias de Claro. funcionalidades y optimizo costos en ese sentido. Como opción válida, es válida, de hecho, recuerdo haber estado en algún evento de la comunidad en donde planteaban el caso ese, y realmente les había Claro. resultado un ahorro significativo, eh, porque también Sí, había muchos plugins asociados en este caso, no era solamente el plan, sino cuando tenían plugins, les resultó. Pero como todo, hay dos caras de la moneda y no era tan provechoso en otros sentidos, ¿no? sí, una de las cuestiones que yo recomendaría es que esté en la misma organización donde está, por ejemplo, el otro sitio, que no sean dos organizaciones distintas, porque si por algún motivo el día de mañana la empresa necesita fusionar los dos sitios por algún motivo,
siempre va a ser mejor que estén dentro de la misma organización a que estén separadas por las cuestiones relacionadas a los usuarios. O sea, el manejo sobre todo de los usuarios y los datos de los usuarios dentro de la instancia, como una alternativa a los cientos de más cosas que estoy seguro, eh, el- digamos, se van a poder ir dando a futuro, porque bueno, mantener dos instancias separadas es mucho más trabajo administrativo que solamente mantener una, ¿no? Correcto, es uno de los costos ocultos que decimos, ¿no? Es decir, bueno, se pueden con estas tres alternativas para empezar a barajar. Bueno, costos ocultos de tener dos instancias, doble mantenimiento. ¿Mm? O eh, empiezo a parar la visibilidad de reportes transversales a la empresa, porque ya tengo una Claro. parte de los reportes en un lado o una parte de los reportes en el otro, o tengo que comprar el plugin para ver, retraer la información de uno al otro, unificar toda la reportería, que me va a implicar un esfuerzo adicional a que se lo hiciera directamente en la misma instancia. ¿Mm? Este, que justamente eso, si yo no hago el trabajo de presentárselo a finanzas, finanzas me va a decir, no, separar las instancias. ¿Mm? Y le Sí, no, echamos ni toda la culpa a hablar. finanzas, che, pobre. Esperamos no estar No, en escuchando. realidad no es. No, no es echarle la culpa a finanzas, sí, sino al que toma las decisiones de los costos, digamos, porque claramente todas las empresas lo único que los interesa es reducir los costos, o en el caso de que tengan que pagar es porque la productividad que le va a dar va a ser mucho mayor. También otro de los temas que estaba pensando es qué pasa si tenemos las dos instancias separadas, pero resulta de que uno de los gerentes que está en esa instancia cross de portfolio dice, no, pero yo quiero también tener todos los datos que tengo en la otra instancia porque manejo todo eso y me es molesto tener que andar yendo de una instancia a la otra, quiero tener todo en una. Y ya después que quiero también que vengan todos mis usuarios acá. Entonces como que ya se torna una charla, me parece mucho más compleja en algún punto, y no sé cuán beneficiado va a estar el team, digamos, o finanza en este caso, por esa separación que después a la larga puede que termine todo siendo lo mismo, ¿no? Sí, sí, por eso te ahorraste en la licencia por un lado y pusiste dos plugins, uno para reportes y después otro para sincronizar tickets de un lado para el otro y tuviste que invertir un montón de horas para integrar acciones de instancia A a la instancia B eh, y demás que no necesariamente realmente era un ahorro como tal y la gente trabaja más incómoda potencialmente si estoy trabajando en ambas instancias. O me voy de acá, que me voy de allá, que esto, que lo otro. ¿Mm? Entonces, hay Sí, un pues costo. justamente, claro, porque es la misma empresa. Si vos me decís que fuera una subsidiaria, que fuera otro centro de costo, bueno, lo podés ir armando de alguna forma. Capaz por eso, yo no digo que esté mal, yo creo que es una opinión de ambos, no decimos que está mal, lo que sí tenemos nuestros temas relacionados sobre todo a lo administrativo, a realmente si los usuarios van a ser tan prolijos y disciplinados, que claramente en el 99% de nuestra experiencia realmente cuesta mucho porque, bueno, el usuario como los administradores tratamos de tratar de hacer el menor trabajo posible, digamos, porque bueno, es como funciona todo esto, entonces por eso necesitamos automatización, necesitamos que las cosas sean mucho más eh, livianas para los usuarios, si los tenés que tener, porque una cosa es tener dos, pero ¿qué pasa si necesitan tres? O cuatro, porque son 500 usuarios, pero quieren pagar premium por 50, pero resulta que de esos 50 20 van para un lado, 10 van para el otro y los otros 20 van para el otro. Tenés cuatro instancias todavía corriendo todas en paralelo, digamos, porque convengamos, si pudimos hacer una instancia A y una instancia B, podemos hacer una Sí, instancia C, una instancia D, una instancia E y así tenemos segmentado en... Porque pongámosle que vos decís, bueno, yo quiero tener Confluence, pero no quiero tener
todo el mundo con Confluence Premium, sino que cierta sección de la empresa con Premium y el otro con estándar, pero también quiero tener Jira Premium con uno y Jira estándar con el otro. Entonces, ¿cuántas instancias va a tener? O sea, realmente puede que para algún caso muy particular y por un corto periodo de tiempo eso pueda llegar a servir, pero desde el vamos, y creo que Hernán me parece va a estar de acuerdo, va a ser un dolor de cabeza no muy a futuro, sino más en el mediano plazo, digamos. Sí, posiblemente. Bueno, y por eso está bueno la parte de la projection. Y, y también esto, a ver, esta pregunta del si es para el corto plazo o el largo plazo, debe ser incluida también para los otros escenarios, digamos, ¿no? Por ejemplo, esto de Claro, las aplicaciones. ¿Mm? Eh, Caso puntual, por ejemplo, esto del necesito roadmaps. ¿Mm? Me voy a Big Picture, me voy a Foxley o alguna structure, por mencionar algunas. ujú, Listo, solucioné el problema. Pero en el corto plazo, a como está creciendo instancia, yo ya veo que Automation se me va a quedar corto. Y me veo forzado a pasarme a Premium de todas formas. Eh, ¿Es realmente el ahorro que logré en ese periodo superior al coste que voy a tener en A, mantener tanto Premium como el plugin? O B, pasar todo a la solución que armé en mi plugin a Premium con todo el desafío claro, de migrar toda la información. ¿Realmente ahorré? claro, totalmente. Imagínate pasar Structure o Big Picture a Advanced Roadmap. O sea, seguramente va a ser mucho más manual esa migración que tener un pad muy aceitado entre ambos plugins para poder hacer esas migraciones. O sea, realmente es un estudio. Por esto es un tema muy organizacional, muy de alto nivel, porque hay que tener un buen estudio de cuáles van a ser la proyección que vamos a tener de nuestro entorno para tomar estas decisiones. Claramente uno no puede empezar siendo premium del día cero por cuestiones de costo, pues está viendo la herramienta, pero hay un punto que es lo que estábamos intentando con Hernán demostrar con este podcast, que hay un punto en el cual uno tiene que tomar esa decisión por esto que veníamos hablando, porque ya tenemos muchas aplicaciones que cumplen ya una función que yo ya tengo en esta nueva versión premium, la tengo gratuita, o en realidad no gratuita, sino que está dentro de la licencia que estoy pagando. Entonces, migrar esos datos de un lado para el otro, o sea, es factible eso. ¿Cuál va a ser el costo de mover eso? Tiene que ser el cambio bastante, digamos, tiene que dar mucho más de los costos que voy a pagar. Entonces, es un estudio que hay que hacerlo con mucho, digamos, pensamiento a largo plazo, ¿no? De poder cubrir las expectativas de crecimiento que está teniendo la empresa para eso. Sí, y otro costo que tenés en el escenario que vos estás evaluando las aplicaciones y va a ser el nivel de integración entre las mismas, que ya lo hemos mencionado en algunos de los otros episodios, ¿no? Que no necesariamente todas las apps se hablan entre sí. Entonces, yo Claro. me evité un costo adicional poniendo un plugin para solventar una funcionalidad, pero después cuando lo quiero integrar con ciertos reportes o que trabaje en conjunto con el otro plugin y no me funciona. ¿Mm? No tengo una solución integral. Están todos ahí adentro, pero tengo una mezcolanza que eh, no me sirve. O tengo que incurrir en gastos adicionales para desarrollar algo que de alguna forma me muestre la información de uno y del otro, sea con nuevamente servicio por fuera, eh, automation, quién sabe qué. ¿Mm? O estoy atado de Sí, decirlo, hasta que no me lo resuelva el vendor, no puedo unificar la información, me voy todo en Excel y algo me enjuga ahí. claro. Ya que sí, a ver, alternativas se van a intentar incorporar, pero por eso hay que tener mucho, realmente sentarse y estudiar bien los casos de uso que están,
digamos, siendo necesitados para poder proyectar y darle una solución a largo plazo y no quedarte con que todo se puede resolver, ya sea con una aplicación, porque como ya hemos hablado en nuestros podcasts anteriores, no te vuelvas un adicto de estar todo el tiempo poniendo aplicaciones para tapar ciertos baches que a lo mejor hay otra forma de hacerlo. Ni hablar eh, de esto de todas estas soluciones a medida que vamos haciendo, porque queremos ir cubriendo cada uno de esos baches que tenemos, poniendo un servicio que lo haga por nosotros. Y como yo ya había hablado anteriormente, de esto de también controlar, bueno, nuestro contexto, nuestro entorno, qué seguro es, o sea, qué tipo de actualización estamos haciendo sobre eso, qué tipo de documentación tenemos sobre eso. Entonces, en el largo plazo, termina siendo un mantenimiento que creo yo muy costoso para que realmente haya que sentarse y ponerlo sobre la mesa cuando se están discutiendo los números fríos, digamos, decir, bueno, está perfecto, te estás ahorrando una X cantidad de dinero, pero ¿a qué costo? El costo de que en X tiempo, puede ser un año, 2 años, 3 años, capaz que tenés que estar invirtiendo el doble en mantenimiento de algo que hoy te va a costar un poco, pero en 6, 7 meses o un año ya lo vas a tener resuelto y no te va a proporcionar esos costos que de esta otra forma puede llegar a ser así. Entonces, es una charla muy interesante, pero que realmente requiere de, bueno, un estudio de los casos de uso para poder proveer de una respuesta correcta o lo más cercano a cuál es la mejor decisión, ¿no? Sí, sí. Sí, de hecho, y a ver, este, y dentro de las cosas mencionabas, mencionabas el tema de seguridad, ¿no? Y ese se refleja Sí, mucho en la parte de, bueno, me hago mi desarrollo por fuera. claro, Ahí tiene un impacto muy grave, justamente. mm, No solo se trata de hacer el servicio, sino mantenerlo segurizado, que después no sea una entrada para acceder a la información de Jira desde afuera, ¿m? claro. Y demás. Por fuera el tema de que si tenemos un servicio lo vas a tener que monitorear. ¿Qué quiere que No, sepa? y vamos a imaginarnos cuestiones que no necesariamente son que lo hacen a propósito un desarrollador, pero por cómo es la cultura de su trabajo, que deje en un portal público de desarrollo, porque por ejemplo la empresa todavía no cuenta con un ambiente interno de desarrollo empresarial, un script que está usando con un servicio, pero que tiene un usuario administrativo con una contraseña no encriptada, que no va a ser ni el primero ni el último de los casos. O sea, son cosas que suceden porque el desarrollador tiene que buscar una alternativa y la solución la encuentra. Lo que no estamos teniendo en cuenta es todo lo que está detrás de esa decisión que se toma de, por ejemplo, de dejar esto, o supongamos que está en un ambiente cerrado, pero si fuera, digamos, tuviera una vulnerabilidad, el ambiente, vamos a suponer, de AWS, donde están todos esos servicios, y adentro pueden ver documentación en texto plano de usuarios y contraseña con privilegio administrativo, realmente vuelve a la instancia muy vulnerable, eh, digamos, para recibir muchos tipos distintos de ataque, no solo de poder extraer toda esa información, ¿no? Sí, de hecho ahí tengo un caso muy atado a este tema con uno de los clientes, justamente. Eh, a nivel presupuesto, ya estaban en el plan premium. ¿M? Finanzas le decía, tenés que bajar costos. ¿M? Esto no va y demás. Y se tuvo que hacer todo un análisis de escenarios y evaluar, decir, bueno, la funcionalidad principal en este caso aparentaba ser la parte de assets, pero de todas formas habían varias reglas automáticas por detrás, ¿m? Que eh, ahí se tuvo que hacer todo el trabajo de decir, bueno, veamos la herramienta del marketplace, Claro. veamos si hacemos el desarrollo y demás. Si me tengo que sacar a Insight de arriba, bueno, ¿qué ponemos a cambio? Y demás. Y dentro de las soluciones, eh, la intención era poner una CMD por fuera,
eh, que, por ejemplo, es una configuración que ya hemos hecho con otros clientes, ¿sí? Donde manejan el Ujú. inventario con el CMD por fuera, y van y la consultan y la actualizan desde Jira, con automation, eh, para tener un comportamiento similar, ¿sí? A lo que yo tengo con Assets. El asunto era que, por ejemplo, la configuración que habíamos hecho funcionaba muy bien en server, en el caso de Claro, implementación, porque yo tengo control de toda la red. En este caso, como ya está Jira público y le tengo que pegar desde afuera, y particularmente para no dar con el límite de las reglas automáticas, eh, tengo que recurrir a una app de Marketplace como será Script Runner, justamente, ¿m? Que para automation es una masa, claro, eh, pero particularmente Script Runner no tiene IP fija, con lo cual si yo quiero permitir que Script Runner me pegue a un servicio por fuera, tengo que habilitar la mitad de AWS. Y eso implica claro. un terrible hueco, potencial hueco de seguridad, Sí, sí, ¿m? sí, sí, Que o hace sea, que por más ahorro estamos hablando, estamos hablando de un ahorro de más o menos 25% en el costo del licenciamiento. La gente de finanzas veía eso, pero hubo que presentar, hubo que analizar y validar si realmente iba a ser el camino correcto o no. ¿M? claro, y Terminamos quedando asumir en, esos en premium. riesgos. Terminamos quedando en Claro. premium. No lo veíamos recomendable por todo el costo adicional, los riesgos de seguridad y demás. Eh, Claramente no caminó y es un muy buen ejemplo donde a veces ahí estuvo el costo oculto de decir, ah, sí, estás pagando en el mes a mes, un teórico además, pero estás yendo a lo seguro, por así decirlo, ¿no? Claro, o estás dentro de lo más arreglado, digamos, dentro de lo más contenido posible. El riesgo es mucho menor a, a todo esto que estás exponiendo. Pero bueno, a ver, son decisiones y son tolerancia a los riesgos que uno quiere ir tomando. Capaz que la empresa por una cuestión de necesidad, porque ya estaba con algún problema financiero muy grave, hubieran optado por la otra vía. Era válido igual si asumían ese riesgo, digamos, y estaba consciente toda la empresa del riesgo que estaba asumiendo de tener, digamos, medio AWS expuesto, eh, basado, digamos, porque era necesario hacerlo para que la herramienta funcionara, ¿no? Ujú. Claro. Entonces, está bueno como ejemplo de estos eh, costos ocultos que yo debo analizar antes de decir, no, no, te pongo esto y sale andando y demás. Porque si le equivoqué ya tengo todo el costo adicional de migrar. El costo de las horas de la implementación más el costo del error. más- y en el mejor de los casos, no me enteré tarde cuando ya me entraron y perdí información Sí, en el medio, ¿no? ni Ni hablar. hablar, ni hablar. Además de que una instancia on-prem, como puede ser server o data center, se agrega toda la capa de seguridad que tenemos que también mantener, el tema de las actualizaciones, de cuando salen alguna vulnerabilidad, estar muy atentos. Digamos, eh, son distintas instancias, distintas maneras, distintos casos de uso, y va a depender mucho de estas conversaciones más a nivel, de alto nivel, de poder entender, bueno, hacia dónde quiero ir yo con esta aplicación los próximos 5 o 10 años, eh, para poder también, uno como administrador, saber cómo va a ir llevando esa instancia hacia ese objetivo de los 5 o 10 años que se proponga, ¿no? A nivel gerencial. No sé, Hernán, a mí me parece que por mi lado yo ya no estoy teniendo ninguna otra pregunta. No sé si a vos te quedó algo en el tintero. Este, y estaba pensando en algunos otros escenarios, en realidad, porque se nos han presentado, se presenta mucho, uno busca optimizar los costos a los clientes. De hecho, tuvimos el caso inverso también, en que el cliente Ujú. sabía en realidad, a ver, bueno, no inverso, justamente no podía pasarse porque no sabía desde el día uno que no debía ser, y toda la solución fue diseñada, este, para evitarlo.
Vas a decir, bueno, vamos a Claro. armar y vas a saber desde el día uno qué vas a poder hacer y qué no. Eh, pero justamente se tuvo que hacer todo un análisis de que el plugin a implementar vaya después a funcionar con el resto de los plugins que necesitaban en el entorno y demás. Eh, Hoy en día eso está operativo, está funcionando, no hizo falta pasar a Premium. ¿eh? Sí hizo falta un montón de horas de desarrollo. De desarrollo. Particularmente era una migración encima. Era migración de Claro. Remedy a Service Management. ¿Mm? Y hubo mucho que trabajar y personalizar ciertas funcionalidades propias del plugin, con algunos servicios por detrás, con algunos automations, eh, con un pasaje de variables de acá para allá, ¿m? Para no Ujú. incurrir en automatizaciones globales, eh, que funcione y va a funcionar básicamente porque en realidad el cliente no tiene expectativa de crecimiento. ¿m? Es un portal de servicio donde manejo el Claro, totalmente. inventario y es la herramienta para hacer el portal de servicio y manejo de inventario. Nada más, Nada más. nada más. Entonces ahí la cajita cerrada con la solución, tal cual la medida donde no tengo mayor proyección a futuro, funcionó y me sirvió y listo. Quedamos en el estándar, economizamos, ahorramos tanta cantidad, bárbaro. Pero justamente puedo tener ambos escenarios, no significa justamente siempre tenés que estar en premium, ¿m? O siempre podés evitarlo. Es muy caso a caso y la clave está en el Sí, análisis. a ver, cada cliente es un mundo, cada caso de uso es único, digamos, no que nos haya sido para para un cliente, si fíjate, se tenga que aportar a todos. Tampoco nosotros decimos desde este podcast que todo el mundo tiene que tener premium, porque cada empresa tiene su necesidad en particular, en donde, bueno, este ejemplo es bastante claro. Si vos ya tenés una proyección, porque ellos ya saben que lo iban a usar solamente para ese caso de uso en particular, tenían proyectado en el tiempo que es muy poco probable de que cambie la situación, digamos, o el caso de uso, está bien planteada la solución de decir, sí, con estándar te es suficiente. Ahora, si tenés un cliente que durante todos los meses entra y sale gente, que necesita mucha automatización porque tiene muchos proyectos y depende tenemos el caso de un cliente, un cliente grande que tenemos en la empresa, de esto de que, bueno, el cliente de ellos le hace un ticket en un proyecto y eso dispara una creación de ticket como en tres proyectos distintos, porque ahí involucra al equipo de frontend, al equipo de backend, al equipo de analistas, y cada uno con su tarea, todo automatizado. Y ellos también imprimen ahora, bajarse estándar, eso ocurriría en un impacto muy alto porque hay que hacer todo un rediseño de ese sistema que antes se hacía a mano y ahora es un clic y en 25 segundos tiene todo listo. Antes era 2 horas de un PM gastadas en hacer ticket a mano para ir a asignárselo en cada proyecto a cada responsable, ¿no? Entonces sí, claramente, cada empresa tiene su escenario y obviamente la idea es que nosotros como administradores poder diagramar de la mejor forma posible la solución que mejor se adapte a esa necesidad, ¿no? Ujú. Sí, y por último, para cerrar, incluso hay escenarios, como para mostrar la variedad, en que ni siquiera tengo que hacer el análisis prácticamente. Ejemplo, que también se nos presentó. Tengo Jira Software con 300 usuarios y 10 Ujú. agentes de Service Management. Y Claro, necesito inventario. Me voy a poner a buscar una herramienta del Marketplace por la cual voy a tener que pagar por 300 usuarios contra pagar premium para 10 agentes. claro, tal cual. No va a justificar por ningún lado. Porque tengo que tener en cuenta, las apps se manejan en la licencia de mayor número de licenciados, mientras que el premium se maneja para licencias del producto. Y Claro, en un escenario tan dispar, digamos, en donde prácticamente pagaban un premium por las 10 personas que trabajaban y nada más en eso, no justificaba ni hacer el análisis
para ver si me podía ahorrar algo más y si realmente iba a hacer algo más. Como premium, y ya está, tenemos todo nativo, todo funcionante, todo anda bonito. ¿Mm? Este, Totalmente. Como pueden ver, es un tema que da para mucha charla, porque los casos, cada cliente, como decimos, siempre es único, casos tenemos un montón para reflejar, pero bueno, eh, en algún momento se tiene que terminar este podcast, sí, hasta acá así llega la que música, córteme todo, señor, el director. ¿Eh? Hasta acá llega todo, dejemos de divagar. exactamente. Entonces, muy bien amigos, es todo por hoy. Si te gustó y te sirvió, no olvides comentar y compartir. Eso nos ayuda a mejorar nuestra visibilidad y nos permite llegar a otras personas a quien podemos sumar valor. Tienen una forma distinta de evaluar lo presentado, les gustaría participar, se pueden poner en contacto con nosotros por cualquiera de los medios listados en la descripción del episodio. Claramente es muy común que haya más de una forma de hacer las cosas con las herramientas de Atlassian y nos encantaría descubrir otras formas de descubrirlas, de resolverlas. Por último, si necesitan ayuda para llevar su entorno al siguiente nivel, no deben contactarnos. En el ITT trabajamos con las empresas de los tamaños y rubros más variados, ayudando a implementar soluciones que optimicen el uso de las herramientas. Es todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Hasta luego, muchas gracias.